dióxido de carbono que debe ser eliminado intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se realiza en el sistema respiratorio que posee sus superficies de intercambio. Puedes continuar. Las superficies de intercambio son las regiones del sistema respiratorio a través de las cuales se produce el paso de gases entre el exterior y el interior del organismo para que este intercambio se realice de forma satisfactoria. Las suspensiones deben ser delgadas, encontrarse siempre húmedas y estar revestidas de un gran número de vasos sanguíneos con el fin de facilitar el intercambio de gases. Gracias, Ana María. Entonces, inicialmente nos indican cuáles son las condiciones que el órgano respiratorio o los organismos, cada uno en su órgano respiratorio, debe cumplir para tener un intercambio de gases eficiente. Eficiente quiere decir que lo que yo necesito es oxígeno y lo que debo eliminar es el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el punto de partida debe ser ese. Entonces, inicialmente, que las superficies sean delgadas en el punto donde hay el intercambio de gases, es decir, si hablamos de las tráqueas, si hablamos de las branquias, si hablamos de la piel, en el caso de la respiración cutánea, o en el interior de los pulmones, deben ser superficies delgadas, encontrarse siempre húmedas y estar revestidas de un gran... Decimos vasos sanguíneos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué querrá decirnos? Dime. La sangre. Profe, no sé si es mi internet, pero te escucho muy trabado. Ok. Sí, profe, yo también te he escuchado trabado. ¿Venas? Exacto, venas y Arterias. arterias. Muy bien. Entonces, en ese caso, recuerden, las venas principales y las arterias principales son lo bastante gruesas y grandes como para hacer algo tan pequeño como intercambiar gases. Entonces, en ese caso, recuerden que cuanto más se ramifique una vena principal, se hace más pequeña, ¿cierto? Su calibre se hace menor, su diámetro se hace menor y por tanto, digamos que a nivel del interior de los pulmones o en las branquias o en la piel, ¿cierto? Van a necesitar unos venas o unas arterias un poco más pequeñas que permita el intercambio de esos gases. ¿Listo? César, ¿tú me puedes ayudar con la comparación entre la respiración aérea frente a la respiración acuática? Sí, profe. Ok, el medio aéreo y el acuático ofrecen condiciones distintas en cuanto a la humedad y disponibilidad de oxígeno. Por eso los organismos que viven en ello tienen estructuras adaptadas a cada medio. El aire atmosférico contiene mucho más oxígeno que el agua, siendo la proporción de este gas de este gas en el aire casi constante, pues el oxígeno consumido en la respiración igualada al liberado en la fotosíntesis. ¿Continúo? Puedes continuar. Sí, Ok. corazón. Por otro lado, en el medio acuático, la proporción de oxígeno disuelto varía, siendo menor su disponibilidad en el agua marina que en el agua dulce.
Y en ambos casos, la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye a medida que aumenta la temperatura de esta. En el agua el oxígeno es escaso y muchos animales acuáticos se ven obligados a nadar continuamente, por lo que gastan más energías que los animales terrestres. Sí, ¿Continúo? sí. Asimismo, los animales acuáticos tienen que hacer pasar una mayor cantidad de agua por sus superficies respiratorias, lo que implica un gran desarrollo de las estructuras respiratorias, como las branquias. Sin embargo, en el medio acuático proporciona una desventaja a los animales que habitan en él. No tienen los problemas de pérdida de agua por las superficies respiratorias que presentan los animales terrestres. Muchas gracias, César. Entonces, bueno, en este caso es una ventaja, ¿no? No una desventaja. Es una ventaja que tienen los organismos acuáticos, precisamente porque están inmersos en el agua, ¿cierto? No tienen la necesidad de estar de pronto humedeciendo o humectando esas superficies respiratorias porque ya están sumergidas en un líquido, a pesar de que sea agua salada o sea agua dulce. ¿Listo? Diferente a lo que pasa en el caso nuestro. Nosotros, a partir de las fosas nasales y hasta los pulmones, todo nuestro tracto respiratorio, todos nuestros conductos respiratorios deben estar humectados, humedecidos, ¿cierto? Por una mucosidad. ¿Listo? Ahora, esto que nos mencionan acá, ¿cierto? Dice que en el caso de lo que corresponde a los medios acuáticos, en el agua dulce hay mayor cantidad o mayor disponibilidad de oxígeno que en el agua salada. Ahora, si comparamos la profundidad en el mar, por ejemplo, cuanto mayor profundo esté el organismo o en mayor profundidad que yo esté midiendo, mayor oxígeno voy a encontrar. Si yo me dirijo hacia la superficie, menos oxígeno va a haber. Entonces los peces deben estar nadando todo el tiempo para poder realizar su proceso de respiración. Por eso también mencionan que es un gasto que ellos tienen de energía, ¿cierto? Para poder desarrollar su proceso sin ningún inconveniente debido a que a lo largo del líquido, a lo largo del agua, van a encontrar diferentes proporciones de oxígeno y en el agua van a encontrar diferentes animales que también están captando ese oxígeno. Entonces, esa es otra condición. Adicionalmente a ello, también si el agua está más tibia, probablemente no se va a encontrar tanta cantidad de oxígeno como el agua en una condición un poco más fría. En aguas frías hay mayor cantidad de oxígeno. ¿Listo? Y esto que mencionaban acá, el oxígeno consumido en la respiración iguala al liberado en la fotosíntesis. Esto es en la condición de organismos terrestres. Recordemos que nosotros como organismos terrestres, que tenemos una respiración en un medio aéreo, ¿cierto? Dependemos del oxígeno liberado en la atmósfera. Entonces, en este caso, las plantas que están haciendo su proceso de fotosíntesis son quienes están liberando ese oxígeno y lo están haciendo disponible en la atmósfera. ¿Listo? Ana María, ¿me escuchas mejor? Sí, profe. Muy bien, Linda. Entonces tenemos los tipos de respiración que ya vimos, ¿cierto? Tenemos el tipo cutáneo, traqueal, branquial y pulmonar. Entonces vamos a tener que los animales más sencillos como las esponjas, los pólipos y las medusas no tienen un sistema respiratorio. Entonces lo que vamos a encontrar es que ellos van a tener un intercambio de gases a lo largo de todo su cuerpo. ¿Y cuál es esa condición? Entonces vamos a tener aquí la respiración directa. Por favor, Juan Pablo, ¿me ayudas con la respiración? Es el intercambio directo de los gases respiratorios entre el cuerpo del animal y el ambiente sin la participación de órganos especializados en esta función. Es un mecanismo propio de animales con cuerpos relativamente sencillos, pequeños o en estado de desarrollo. En estos los gases atraviesan las membranas celulares por procesos de difusión. Es decir, las partículas de gas viajan de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, sin gasto de energía y sin necesidad de proteínas transportadoras, como el oxígeno.
se consume en el interior de la célula siempre se mantiene en una concentración menor que en el medio circundante, de modo que este gas tiende a entrar, lo contrario que sucede con el dióxido de carbono que se produce continuamente y tiende a salir. En los animales de respiración directa, toda la superficie del cuerpo realiza el intercambio gaseoso. Los poríferos, los nidarios y los nemaltemintos tienen respiración directa. ¿Sigo, profe? Muchas gracias. Hasta ahí está bien, Juan Bueno, Pablo. profe. Muchas gracias. Entonces, en ese caso, debemos tener claro que es un proceso de difusión. Recordemos que el año pasado vimos los diferentes tipos de transporte y los vamos a seguir viendo de ahí en adelante. Entonces, no podemos llegar a 11 sin tener presente, ¿cierto?, esta condición de los diferentes tipos de transporte. El proceso entonces de difusión permite sencillamente que una sustancia o partícula pase a través de una membrana celular con su gradiente de concentración. Entonces, si está más concentrado afuera, tiende a ingresar. Si está más concentrado adentro, es un elemento que tiende a salir. Entonces, tenemos de este lado aquí una imagen de un esquema de un porífero. Recordemos que los poríferos tienen orificios, ¿cierto?, a lo largo de toda su pared del cuerpo del animal. Entonces vamos a encontrar orificios a lo largo del cuerpo que le permiten ingresar corrientes de agua, las cuales van a salir por medio del ósculo. Véanlo acá. Entonces, en este caso hay que considerar, ¿cierto?, las mismas células que realizan la captación de las partículas de alimento son las mismas que también realizan la captación del oxígeno por el mismo proceso de difusión. Por favor, María Paula, ¿me puedes ayudar con los poríferos? Bueno, profe, el cuerpo de los poríferos o las esponjas consta de una pared tubular llena de poros a través de los cuales circula el agua de fuera hacia adentro hasta desembocar en el atrio o espacio interno y salir por el orificio superior llamado ósculo. Esa corriente impulsada por el movimiento de los flagelos de las células llamadas cuanocitos que forman la capa externa. A través de esa capa ocurre el intercambio de gaseosos y el oxígeno se difunde hacia el resto del cuerpo. Muy bien, entonces precisamente son los coanocitos los que realizan ese proceso. Entonces, además de la alimentación, de la nutrición que ellos tienen en el proceso de digestión, ¿cierto?, también realizan el proceso de la respiración. Y de este lado tenemos una imagen un poquito más real de cómo se ve allá en el fondo del mar un porífero, una esponja de agua. Listo, entonces tenemos los nidarios. Esta imagen que nosotros tenemos acá, ¿qué es? ¿A qué corresponde? ¿Qué animalito es este? ¿Una medusa? Una medusa. Muy bien. Este es el cuerpo de la medusa. Entonces, al igual que los poríferos, en las medusas ocurre el proceso de intercambio de gases por difusión simple. Entonces, tenemos el cuerpo, tenemos sus tentáculos. Este esquema nos muestra de este lado una capa de células donde hay un ingreso de oxígeno y hay una salida de dióxido de carbono. Por favor, Julián, ¿me ayudas con los nidarios? Nidarios, como las hidras, medusas y corales, tienen respiración directa, aunque su forma y su funcionamiento son distintos al de los poríferos. Se asemejan a estos por tener dos capas de células y una matriz extracelular que las separa y a través de la cual se difunden los gases respiratorios. En esa matriz flotan otros tipos de células que cumplen distintas funciones y que, en general, consumen poca energía, lo que ayuda a ahorrarla en el ambiente marino, donde cansan con poca frecuencia. Dichas células tienen una velocidad de respiración menor que las demás.
Gracias, Julián. Entonces, en este caso, digamos que son organismos que, como conocemos o alguna vez hemos escuchado, en el caso de las medusas, es un organismo que se mantiene con, de pronto, la captura de una presa, ¿cierto? Durante días o semanas. Entonces, digamos que ya que su proceso metabólico es lento, también su proceso de respiración no requiere de mucha energía y no requiere tampoco, por consiguiente, de mucho oxígeno. Si nosotros recordamos la función de las mitocondrias, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda la función de las mitocondrias? Cuando vimos las mitocondrias el año pasado, ¿qué función tenían? Sara Martínez. Generar la mayor parte de la energía. Bueno, generan energía y nosotros de hecho lo vimos en el periodo pasado cuando vimos las rutas metabólicas, ¿cierto? Entonces, esa energía se libera a partir del alimento que se consume, ¿cierto? Ahora, para poder descomponer esos alimentos, esos nutrientes y esas biomoléculas, ¿cierto? Se necesita un gas y ese gas es el oxígeno. Por eso a la mitocondria también se le vincula con la función de la respiración. ¿Listo? Entonces, además de generar energía o ATP, también es la responsable del proceso de la respiración, porque es directamente ahí, con requerimiento de oxígeno, donde se va produciendo el dióxido de carbono. Y si nosotros relacionamos esos dos gases, oxígeno y dióxido de carbono, sabemos que se refiere a la respiración. ¿Listo? Entonces, es en ella donde se realiza esa función. Como siguiente tenemos a los nematelmintos. Tal vez nosotros no los conocemos mucho, pero en algún momento sí los vamos a reconocer. Son estos de acá. Los dos son gusanos, son unos gusanos, no son planos, son cilíndricos. Entonces, en ellos podemos reconocer la boca y el ano. En los dos, aquí tenemos a la hembra, abajo tenemos al macho y reconocemos además de la boca y el ano también una estructura reproductiva que puede ser el ovario y de pronto algo del aparato digestivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, estas dos son importantes porque en su proceso de crecimiento y desarrollo lo realizan al interior de otro organismo, lo que quiere decir que son considerados parásitos. Entonces, los podemos encontrar al interior de nuestro tracto gastrointestinal, puede ser en el estómago, en los intestinos, o también al interior de las plantas. En las plantas no los vamos a encontrar en el fruto, sino cerca a sus vasos conductores. ¿Cuáles son los vasos conductores de las plantas? ¿Quién me puede recordar? Sofía Ramírez, ¿cuáles son los vasos conductores en las plantas? Profe, te escucho cortado. ¿Cuáles son los vasos conductores en las plantas? A ver, los que tienen la cámara apagada. Álvaro Santiago, ¿cuáles son los vasos conductores en las plantas? Gabriela, Juan David. El xilema, profe. El xilema, muy bien. ¿Y el otro? ¿Floema? El floema. Muy bien. Entonces tenemos dos vasos conductores. Precisamente porque ellos conducen los nutrientes, ahí vamos a encontrar alojado a estos dos parásitos. ¿Listo? El macho o la hembra, cualquiera de los dos, dentro del grupo de los nematelmintos. Entonces, por favor, Lina María, ¿tú me puedes ayudar con la lectura de los nematelmintos? Los nematelmitos o nematodos son gusanos redondos que, a pesar de tener distintos órganos, carecen del sistema respiratorio. Hay algunos que son tan pequeños que pueden respirar directamente. Intercambian gases con el exterior a través de una cutícula o capa externa que protege su cuerpo, y también a través del intestino, que está formado por una sola capa de células. Puedes continuar, Linda. Estos organismos son llamados microacrófilos
microacrófilos, porque sobreviven con bajas concentraciones de oxígeno en el ambiente, como las que presentan dentro de plantas animales o animales, que muchos de ellos parasitan. Muy bien, entonces esos microacrófilos se refieren a animales que resisten bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, suponiendo que nosotros tengamos uno internamente, recuerden que nuestro oxígeno va hacia el pulmón y de ahí se dispersa por nuestras arterias hacia el resto del cuerpo. Entonces, básicamente, si lo tenemos en el estómago o en los intestinos, el oxígeno básicamente es nulo, ¿cierto? Entonces, esta condición le da a estos animales la capacidad de crecer sin problemas al interior nuestro, ya que son parásitos. Lo mismo ocurre con los que parasitan algunas plantas. ¿Listo? Entonces, digamos que de esta forma se caracterizan o se clasifican dentro de ese grupo que pueden resistir la mínima cantidad de oxígeno. Y en ese caso, por ejemplo, si nosotros pensamos en un parásito en nuestro estómago, recordemos que en el estómago hay jugos gástricos que son ácidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el parásito puede verse afectado en su piel o en su funcionamiento debido a esas condiciones extremas que hay en nuestro interior. Pero resulta que estos tienen una capa que se llama cutícula, que es una capa que le brinda una protección al cuerpo en el animal. Entonces, finalmente no se va a ver afectado. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es lo que ocurre en ese tipo de animales, como lo son los nematelmintos. ¿Listo? Bien, en cuanto a la respiración cutánea, por favor, Juanita. La respiración cutánea es el intercambio gaseoso que se realiza a través de la piel. Los animales de respiración cutánea deben tener una superficie externa con las siguientes características: mantenerse húmeda, ser muy fina y estar arraigada por muchos vasos sanguíneos. Para mantenerse húmeda, la piel cuenta con células glandulares que secretan mucus, que es una sustancia gelatinosa. El mucus capta el oxígeno del aire, el cual, una vez disuelto en el medio líquido, se difunde a través de la membrana celular de las células externas de la piel. Después, el oxígeno ingresa al sistema circulatorio por los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que circula por la sangre se difunde hacia el exterior siguiendo el camino contrario. Varios grupos de animales presentan respiración cutánea, entre ellos los invertebrados, como los moluscos y los anélidos, y vertebrados, como las anguilas y los anfibios. Estos grupos están restringidos a ambientes acuáticos o de mucha humedad, ya que así como los gases se difunden hacia el interior del cuerpo en ambientes secos, el agua del cuerpo se evapora rápidamente. Sin embargo, esto no significa que pueda soportar por igual el aire y el agua, pues cada organismo tiene sus propios rangos de tolerancia. Por ejemplo, las lombrices de tierra tienen respiración cutánea y viven excavando túneles en el suelo. Por si llueve y el suelo se satura de agua, deben salir a la superficie para continuar respirando. Y como no pueden controlar la pérdida de agua, mueren de deshidratación si no logran encontrar un lugar húmedo a tiempo. Gracias, Linda. Muy bien. Entonces, como lo menciona Juanita, recordemos que las lombrices de tierra se alimentan de los detritos que quedan en la tierra, entonces todo el tiempo están filtrando tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que si hacen túneles, cuando llueve mucho se forman charcos. Esos charcos lo que hacen es inundar esos túneles, pero como hay un grado de tolerancia de esta lombriz de tierra a las condiciones de humedad, ella necesita que la tierra esté húmeda, pero no que esté llena de agua. Entonces, lo que va a hacer cuando esté lloviendo mucho y se formen charcos es salir a la superficie y allí se va a deshidratar y finalmente va a morir. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que está lloviendo mucho, luego de que llueve vamos a encontrar muchas lombrices de tierra muertas en la superficie. En el cuerpo del animal lo que ocurre entonces es lo siguiente, esto de acá. Nosotros vemos aquí muchas capas de células, cada circulito de aquí se refiere a una célula, ¿cierto? Entonces son capas, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces a lo que corresponde a unos vasos sanguíneos. Entonces lo que vemos en azul
va hacia el exterior. Y estas lineecitas de aquí son mucosas. Recordemos que el animal debe estar húmedo, entonces esta es una capa de mucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que este animal está sacando un gas y permitiendo la entrada de otro. Ese gas que ingresa es difundido al resto del cuerpo, pero el que sale queda en el exterior. Si estamos hablando de un proceso de respiración, entonces este capilar, ¿qué es lo que está sacando del cuerpo del animal, de la piel? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y el gas que está ingresando es? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, en el caso de los animales que tienen respiración cutánea, tienen esa condición. Cada uno tiene una tolerancia particular a cierto grado de sequedad o a cierto grado de humedad. Entonces, en este caso esta lombriz muere porque en la superficie no hay esa condición de humedad que ella necesita para ese proceso. Y las células glandulares, que son las que secretan mucos sobre la superficie de su piel. Entonces, digamos que esto es lo más importante que nosotros debemos captar de la información en relación a la respiración cutánea. Los anfibios también presentan una respiración de tipo cutáneo, además de la pulmonar. Por favor, Camilo Páez, ¿me ayudas con los anfibios? Los anfibios utilizan la respiración cutánea en combinación con otros mecanismos, ya que tiene branquias cuando son larvas y pulmones cuando son adultos, dado que los pulmones son órganos para respirar en el aire. Pulmones son órganos cuando los anfibios se sumergen en el agua para alimentarse o reproducirse, dependen de la respiración cutánea para realizar el intercambio gaseoso. Muy bien, entonces, en el caso de los anfibios, si nosotros vemos el proceso de metamorfosis en un anfibio, vamos a ver que tiene todos los tipos de respiración. Inicialmente, antes de ser larvas, son huevo, ¿cierto? Y el huevo, que está en su proceso de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? También necesita oxígeno. Entonces, ¿cómo lo captura? Con una respiración de tipo directa. ¿Listo? En esa respiración directa, allá en el huevo, ¿cierto? Se va formando una larva. Cuando el huevito eclosiona, salen larvas. Estas larvas tienen unas branquias, ¿cierto? Pero cuando llegan a estado adulto, estas branquias se pierden. Recordemos que el animal a lo largo de su crecimiento se va transformando, tiene una metamorfosis, ¿cierto? Entonces, estas branquias se pierden, pero el animal necesita volver al agua. ¿A qué vuelve al agua el sapo o la rana? Ellos se devuelven al agua a alimentarse y a reproducirse. Recuerden que si se alimenta de insectos, la mayoría de los estanques tienen en la capa superficial zancudos, insectos, libélulas, moscas, ¿cierto? Entonces, este es el alimento del animal. Y como necesita seguir respirando, en ese caso le queda activo, o digamos que más bien el proceso de respiración que utiliza es el de tipo cutáneo. Entonces, en los anfibios encontramos todos los tipos de respiración. La única que no encontramos es la traqueal porque esa es propia de insectos, pero de resto las tiene todas. Bien, la respiración traqueal. Por favor, Sara Martínez. Es un sistema de intercambio gaseoso formado por los conductos llamados tráqueas, por los cuales se realiza el intercambio gaseoso. Este tipo de respiración presenta en los insectos terrestres y en arácnidos, que son animales activos y de intercambio rápido. Otros animales con necesidades energéticas similares tienen un solo espacio de su cuerpo destinado al intercambio gaseoso, como las branquias o los pulmones, que se comunican con los demás tejidos del cuerpo por medio del sistema circulatorio. Pero los animales de respiración traqueal respiran a través de toda la superficie de los conductos traqueales, que se encuentran muy cerca de los tejidos internos. Las tráqueas funcionan como el sistema de ventilación de un edificio, que está conectado con el exterior y que llega a todos los espacios internos. Asimismo, las tráqueas se conectan con el exterior a través de poros, y en el interior se ramifican para abarcar todos los tejidos.
Los poros o espiráculos ubicados a los costados del animal se abren y se cierran según las condiciones internas y externas para evitar la pérdida de agua. Este cambio está controlado por los músculos espiraculares que están bajo control del sistema nervioso. Las tráqueas se dividen en conductos más delgados llamados traqueolas, donde se hace efectivo el intercambio gaseoso. El número de pares de espiráculos varía entre distintos grupos de insectos desde 1 hasta 11. También varía su ubicación, que puede ser en el tórax, en el abdomen o en los dos. Además, los sistemas traqueales presentan ensañamientos internos que pueden ser extremos ciegos o partes de un conducto que se llenan de aire. De esta manera, el insecto puede mantener los espiráculos cerrados por un tiempo sin que le haga falta el oxígeno. Los insectos más activos, estos sacos aéreos ocupan más espacio del volumen corporal que en los hábitos más pasivos. Que en los insectos de hábitos más pasivos. Muy bien. ¿Puedes continuar con esta, por favor? Algunos insectos de respiración traqueal tienen hábitats acuáticos. Gracias a una ingeniosa estrategia, forman una burbuja de aire con la cual se sumergen y de la cual toman el oxígeno que necesitan. Esa burbuja tiene un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. A medida que el insecto respira, el oxígeno se agota, pero es reemplazado por oxígeno del agua circundante, que se difunde hacia el interior de la burbuja. El espacio de la burbuja no se reduce porque el nitrógeno no se gasta, ya que no es un gas respiratorio. De esta manera, el insecto puede permanecer sumergido por más tiempo del que permitiría su propio sistema traqueal si se llenara por completo y se cerraran los espiráculos. Muy bien, entonces, esa condición que nos está mencionando de esta estrategia que tienen estos insectos para sumergirse en lo profundo del agua es esta de acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente recordemos que, como lo dice Sara, los insectos tienen de 1 a 11 espiráculos a lo largo de su tórax y su abdomen. Entonces, ¿qué vamos a tener? De todo lo largo del cuerpo del animal, espiráculos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, los espiráculos, que son los orificios por donde ingresa el aire, ¿cierto? Están conduciendo ese aire al interior por medio de un conducto que es la tráquea, la que se ramifica en algo más delgado que son las traqueolas. Estas traqueolas son las que realizan el intercambio de gases con el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos organismos, insectos que tienen una vida más activa o que son más activos durante el día, forman unos sacos aéreos en el interior de su cuerpo. El saco aéreo, como ella lo menciona, es un ensanchamiento de esa traqueola. O son un extremo ciego. Un extremo ciego quiere decir que es un extremo que llega hasta ahí, que no se ramifica más, que no llega a otro lado o que su parte más extrema no es un orificio que se abra hacia el exterior, sino sencillamente queda como si fuese una bolsita de más. Entonces, este saco aéreo va a tener en su interior una reserva de oxígeno, una reserva de aire. En los organismos que se sumergen, además de oxígeno, en el interior va a tener nitrógeno. A medida que se gasta el oxígeno, va quedando el nitrógeno y en este saco aéreo va a ingresar el oxígeno del medio líquido circundante cuando esté sumergido en el agua. El proceso de cómo lo realiza, digamos que es muy complejo. ¿Listo? Lo que nos interesa saber es que es una técnica en la que utilizan el nitrógeno como un gas que no es un gas respiratorio porque el insecto no está asimilando en su cuerpo el nitrógeno, sino que es un gas que le da espacio para que ingrese oxígeno del agua, el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua donde está sumergido el insecto. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es
un dato curioso que tenemos de los insectos que se sumergen en el agua. De pronto ustedes alguna vez cuando van a los ríos se dan cuenta que al lado de las rocas hay algunos insectos nadando que en algún momento se sumergen y su proceso de respiración es más eficiente que un sistema de tráqueas normal de insectos que no se sumergen en el agua. Entonces, recordemos que los espiráculos son los orificios, los músculos espiraculares son los músculos que se encuentran al lado y lado del espiráculo, ¿cierto? Que son los que permiten que o se abra o se cierre el espiráculo para que se tome el aire, para que el individuo no se deshidrate tampoco, que se ramifica o que luego le sigue el conducto que es la tráquea y finalmente esta tráquea se ramifica en traqueolas. ¿Listo? Luego seguimos con algo que es particular en las arañas. Es algo que no habíamos visto en el documento anterior, en la explicación de la clase anterior, pero que es una condición particular en este tipo de artrópodos. Por favor, Álvaro, ¿me ayudas con los pulmones en libro? Los pulmones en libro son órganos respiratorios similares a acordeones que se expanden y contraen llenándose de aire y permitiendo el intercambio gaseoso entre este y la hemolinfa o sangre de los artrópodos. Estos órganos son caracterizados de arácnidos. Cada pulmón de libro está formado por una membrana doblada muchas veces de manera que forma láminas paralelas parecidas a las páginas de un libro. La membrana se ubica en la cavidad del vientre del animal y se conecta en el interior por un opérculo que conecta el flujo del aire. La membrana separa dos espacios, uno está lleno de hemolinfa y el otro está lleno del aire que circula a través del opérculo. A través de la membrana ocurre el intercambio gaseoso por difusión simple. Este sistema de respiración incluye un músculo que contrae y expande la cavidad del aire. En ese aspecto, los pulmones de las arañas y los escorpiones funcionan como los del ser humano. El muslo que ejecuta los movimientos está anclado a la pared dorsal de la cámara del aire. Cuando se contrae llena la cámara del aire y cuando se relaja lo expulsa. El proceso por el cual el aire circula a través del sistema respiratorio se denomina ventilación. Muy bien, gracias Álvaro. Entonces, vamos a encontrar que en las arañas, ¿cierto? Inicialmente vamos a ver que estas arañas, su cuerpo, digamos, está dividido en dos partes. La parte posterior corresponde al abdomen y la parte anterior corresponde al cefalotórax. Se llama cefalotórax porque si nosotros vemos la parte torácica del cuerpo del animal no divide, sino que está unida a la parte cefálica. Nosotros vemos aquí los ojos del animal, también vemos la parte de las estructuras bucales de la araña y de los, arácnidos en general. Entonces vamos a tener un cefalotórax que corresponde aquí en adelante y en la parte posterior el abdomen. En ese abdomen vamos a encontrar los órganos internos del cuerpo, entonces órganos digestivos, órganos reproductivos y también el órgano respiratorio. En este caso, como nos lo indicó Álvaro, corresponde al pulmón en libro. Entonces, sencillamente es una membrana que se pliega varias veces. Vean cómo tiene pliegues, ¿cierto? Aumentando la superficie respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el organismo está respirando, sencillamente va a suceder lo mismo que sucedía con los reptiles que tienen respiración por medio de pulmón, pero en este caso un pulmón que tiene tabique, que es un pulmón tabicado. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire va a ingresar, ¿cierto? Y va a tener contacto con cada uno de esos pliegues, entonces aumenta la superficie respiratoria y hace más eficiente el proceso de captación de oxígeno del aire que está circulando o que está ventilando por ese pulmón en libro. Por favor, Mariana, ¿me ayudas con los arácnidos? Son un grupo de artrópodos con cuatro
4 pares de patas y el cuerpo dividido en 2 partes. Tórax, unión de la cabeza con el tórax y abdomen. Este grupo incluye a las arañas, los escorpiones y los ácaros. Hay arañas que respiran mediante 2 paredes de pulmones en Libgo, pero otras cuentan con respiración traqueal. Se considera que en la historia evolutiva de las arañas, primero apareció la respiración traqueal y después los pulmones en Libgo, que son más eficientes para el intercambio gaseoso. Incluso algunas arañas cuentan con los 2 sistemas de respiración. Los escorpiones tienen 4 pares de pulmones en Libgo y los ácaros respiran por medio de tráqueas. El plegamiento de la membrana en cada pulmón aumenta la superficie de intercambio gaseoso, pero al mismo tiempo facilita la pérdida de agua. Sin embargo, los escorpiones habitan en lugares secos que se esconden durante el día y son de hábito nocturno. Muy bien, entonces el hecho de que los escorpiones estén en la noche más activos quiere decir que están menos expuestos a condiciones del día cuando el sol los pueda deshidratar. Entonces, ¿qué pasa? Como este pulmón en Libro tiene muchos pliegues, y recuerden que una de las condiciones para una respiración eficiente es que todo el tejido que realiza el intercambio de gases debe permanecer húmedo. Si la araña invierte la hidratación de su cuerpo en humedecer sus pliegues en el pulmón del Libro, pues probablemente se va a deshidratar. Entonces, esto hace que muchas sean en condiciones, estén escondidas durante el día y que adicionalmente tengan hábitos nocturnos. Por eso normalmente encontramos arañitas en la noche porque se hacen más visibles, o también las encontramos debajo de un tronco o de algunas rocas o en sitios muy oscuros donde el rayo de sol no las afecta. ¿Listo? Entonces tenemos cefalotórax y tenemos abdomen. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?